Nosotros, los seres humanos, somos una hechura única. Nosotros los seres humanos somos lo mejor de la creación de Dios. Y nosotros fuimos hechos con propósito. Y era un propósito, o es un propósito eterno. Y ese propósito eterno, tenemos todo el derecho para vivirlo hoy, ahora. Y para esto, yo mencioné el domingo que compartí aquí, que hay muchos ismos que contaminan, que asesinan, que imitan, que incluso asesinan el reino. Si se pueden encender las luces, por favor. El reino, el poder y la gloria, que son de Dios y son herencia para nosotros. Hace 19 años y un mes con un día, es decir, muchos años atrás, yo no pensaba hacer lo que hoy hago, ser el que hoy soy y tener lo que hoy tengo. Porque esta fecha que te estoy diciendo, 19 años, con un mes y un día, es el 9 de enero, hoy, de 1994. En esta fecha yo seguía soñando con llegar a Estados Unidos para cumplir mi sueño americano. Porque yo quería ser, sin saber que ya yo era. Muchos queremos ser. Lo triste es que es en la iglesia, porque no conocemos nuestra identidad. Y cuando llegamos a Cristo, es el principio. Y en esta fecha, hace 19 años, o 18 años, perdón, 18 años con un mes y un día, porque voy a cumplir 19 el 10 de febrero. Yo estaba perdido en el mundo, viviendo sinceramente engañado. Este libro lo había visto porque mi abuelita, en un pueblo pequeño de la provincia de Matanza, alejado unos 60 kilómetros del lugar donde yo vivía, ella era miembro de una iglesia en Cuba. Y cuando íbamos una vez al año, 2 veces, de chico, me llevaban a la iglesia. Me acabo de enterar el año pasado de que a mí me presentaron al Señor. Yo no lo sabía, porque yo fui consagrado en la santería cubana, en la brujería. Y me acabo de enterar que mi abuelita, a todos los nietos, sin el consentimiento de sus hijos, que eran nuestros padres, ella nos presentó en la iglesia. Algo ya está pasando, porque no solamente soy yo, ya tengo una prima que es pastora en una provincia en Cuba. Porque el anhelo de Dios es que en cualquier lugar del mundo todo ser humano venga al lugar de su propósito. Y el lugar del propósito de todo ser humano en el mundo nace en Dios. Quizás tú estás esta noche aquí, piensas que de casualidad, porque alguien te invitó y viniste. Quizás tú estás esta noche aquí porque pasaste, viste que están las personas, nadie te invitó, pero entraste. No viniste ni por casualidad,
ni porque entraste por ti mismo. Dios te atrajo a este lugar. Quizás tú estás esta noche aquí de curioso. Vamos a ver qué hacen allí. O más bien, más que de curioso, de chismoso. Eso se da sobre todo en los pueblos, en las ciudades. Gente que son, que están en una iglesia y dice, ahí hacen muchas cosas raras, vamos a ver qué hacen. Y sin saber que están pecando, ¿verdad? Si fuera el caso, Dios te dice, arrepiéntete. Porque Dios es Dios, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y no hay quien le diga por qué lo haces. Yo pasé al piano porque quería adorar al Señor, no sé cómo lo hago espontáneamente, unos 10 minutos, ni sé qué tiempo me llevé, por la sorpresa de ver que empiezan y corren y vienen y las banderas y suben y danzan. Y cuando vino a ver, se formó, como dicen en mi país, se formó la fiesta. Yo no la formé, la formaron ustedes. Pero estas son las cosas que en Dios se dan y hay personas que no las entienden y las critican. Porque además de la identidad, el Señor nos hizo con dignidad. Y además de la dignidad, el Señor nos hizo con libertad. Pero en este punto de la libertad, no sabemos nosotros realmente qué cosa es libertad. Y libertad es algo tan lindo. Sí, hacer lo que yo quiero, a mí nadie me dice nada. No, libertad es tener responsabilidad. En estos días en los cuales está creciendo ese concepto de libertad, lo que estamos viviendo es el desastre del Dios de este mundo que incita a la gente a vivir como quieren para que seamos sacados del propósito de vivir como Dios quiere. Y cambiamos la verdadera libertad, porque libertad a fin de cuentas es hacer lo que yo quiero hacer. Pero siendo responsable, yo no voy a hacer nada que destruya mi vida. Y entonces aparecen todos esos nombres que ahora se dicen, derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Respetar a Lola y Aurora, que se aman y van a ser una familia. Eso es una aberración. Porque Lola y Aurora jamás serán una familia. Porque fueron creados por el único que puede crear. Y le dio un sistema reproductivo que no funciona con su coigual. No puede ser Cheo con Pancho, los dos bigotones que dicen que se aman. Yo estoy hablando serio. No. Es un tema serio. ¿Sabe por qué? Porque a eso se le está llamando hoy derechos humanos. Y la mayoría de los derechos humanos no tienen nada que ver ni con derechos ni con humanos. Porque el ser humano fue creado por Dios. Y no puede haber derechos humanos si no hay humanos derechos. Y el único que hace derecho al humano es Dios, a través de su palabra. Yo quiero hoy, para comenzar a caminar en esta palabra, que a Dios le doy gracias, es un reto, porque es un privilegio, pero es un reto pararme ante ustedes, que son personas tan distinguidas, y esto no lo digo por decirlo, es una realidad, sobre las cabezas de todos ustedes. Bueno, si repito, si hay alguien que entró que ni entiende qué está pasando porque aún no conoce al Señor, pues tú eres una criatura de Dios, que Dios te ama y Dios tiene un propósito para ti. Pero aquí la mayoría de los que estamos, algún día dijimos, Jesucristo, quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y si tú lo dijiste,
sobre tu cabeza hay una corona. Y para mí es una responsabilidad, es un honor. Cuando mi papá ministerial me dijo que me tocaba este momento, dije, Señor, ¿qué voy a decir? Porque por decir, podemos decir cualquier cosa. Pero cuando estamos hablando en un momento tan crucial como el que estamos viviendo, pararse aquí no es para decir cualquier cosa, es para decir lo que dice Dios. Y estuve orando. Y sobre todo, lo que quiero compartirte tiene, no peligro, no es que sea, pero sí son límites. Decía mi hermana Karime cuando compartía ayer del reino, del evangelio del reino. Y es una realidad de lo que ella decía. Que hay muchos que dicen, yo soy rey y sacerdote, pero es como si fuera un eslogan. Hay muchos que están usando la palabra, somos de reforma. Ella lo decía ayer y yo me gozaba porque es verdad, es verdad. Y muchas veces, teniendo ese peso, porque hay un peso en nuestras vidas, porque nosotros no somos igual que como éramos antes. Y no es para que nos sintamos más y estemos mirando a la gente por encima del hombro. Al contrario, es para que nos humillemos más en su presencia y pueda ser visto más Él en nosotros. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes, porque está escrito. Nosotros no somos gente cualquiera. Y si hay algo que Dios ha querido que establezcamos, se llama su gobierno. Tenemos todo el derecho para establecer su reino, que es su gobierno. Y cuando establecemos su reino, que es su gobierno, entonces hay carteras en ese gobierno, los gobiernos que vemos de las naciones. Y como iglesia, nosotros tenemos que mostrar las riquezas de la gloria y del poder del reino que representamos. Pero tenemos que hacerlo a su manera. Quiero rogarte que abras tu Biblia en el Salmo 138 para comenzar este recorrido por la Escritura. En esta última noche por este año de la fiesta a Jesús. Y este es un salmo de David, que es una declaración de acción de gracias. Acción de gracias por la gracia, por el favor de Dios sobre su vida. Y dice este salmo: te alabaré, ¿cómo? Con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Y vuelvo a mencionar, y alabaré tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y qué más. Y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Ahora mírame, vamos a seguir leyendo. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? ¿Cuáles son todas las cosas? Todas. Sobre todas las cosas. Qué lindo. Seguimos. El día que clamé, me respondiste.
Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová. ¿Quiénes? Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Aleluya. Aquí no está hablando de ti. Aquí está hablando de los reyes, de los grandes, de los que se creen grandes en la tierra. Pero sobre los más grandes que puedan haber en la tierra, hay uno que es el grande de grandes, que es el Señor que adoramos, al que festejamos. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿a quién atiende el Señor? Mira el que está a tu lado, mírale la cara, no le preguntes, pero mirando no sospeches, tampoco, porque eso es pecado, pero mirando el que está a tu lado, se notará si es humilde o tiene cara así como de que es que yo soy fufurrufo. Es que hay muchos que se sienten así. Y en la iglesia, aquí no pasa eso, eso pasa en México. No, en México tampoco. Eso pasa en Cuba, como no hay otro cubano. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Wow. Jehová cumplirá, di conmigo, cumplirá. Cumplirá. Ahora, atiende esto, porque hay gente que se equivocan. No dice que cumplirá mi propósito. Cumplirá su propósito. Por eso muchos empiezan bien, se desvían y no cumplen el propósito. Cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él nunca desampara la obra de sus manos. Él jamás nos deja. Somos nosotros los que lo hacemos. ¿Y por qué? Hoy escuchábamos a nuestro padre ministerial que hablaba una gran realidad. Hay gente que de momento ya no alaban ni adoran al Señor, lo hacen de una manera técnica. Y cuando digo técnica me refiero que es simplemente levanta las manos. Cierra tus ojos. Ponte de rodillas, te pones de rodillas. Pero no hay esa espontaneidad que Dios quiere. Yo voy a hablar de propósito y voy a hablar de actitud. El propósito de Dios para nosotros en la tierra o con nosotros es uno, establecer su gobierno. Por mucho tiempo hemos escuchado, ¿y para qué fuimos creados? Fuimos creados para la alabanza de Dios, para alabar al Señor. No, cuando el hombre fue hecho, el hombre no alababa a Dios. Cuando el hombre fue hecho, el hombre no venía a arrepentirse ante Dios. Cuando el hombre fue hecho, el hombre no tenía reuniones de escuela dominical, ni campaña de nada. Porque el hombre fue hecho como una extensión de Dios. En medio de un caos que había. Y en medio de este caos Dios dijo, hagamos. ¿A quién? Al hombre. Hagamos al hombre. Tú y yo fuimos hechos por la mano de Dios y cuando se terminó, lo más precioso, éramos un bulto de tierra. Porque eso éramos, un bulto de tierra. Y entonces papá dijo, wow, precioso lo que terminé. Semejantes a mí. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y hizo. Y estábamos dormidos y hicimos. Wow. Y no nos mirábamos, no había espejo. Pero ya Dios había hecho los ríos. Y algún día el hombre fue ahí al río y cuando se miró dijo, ¡qué hermosura!
Era argentino el hombre. Entonces, en ese proceso, familia, en ese proceso había algo que se llamaba, que se sigue llamando comunión. Fuimos hechos con propósito. Un propósito de eternidad. ¿Y cuál propósito? Gobernar. La identidad a imagen y semejanza de Él, pero había comunión. Él todos los días descendía. ¿Cuándo descendía? Después que nos hizo. Y hablaba con lo mejor que había hecho. Trabaja, guarda esto, guárdalo, tú eres el que tienes que guardar esto. Después te voy a leer, quiero que leas conmigo algo que está en la Biblia, ya lo has leído, pero quiero que lo leas hoy de nuevo. Y entonces el hombre estaba ahí, el hombre caminaba y le dijo, te voy a dar un trabajo. Mira, hay un canto dominicano que se cantaba mucho en Cuba, que dice, a mí me dicen el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. A mí me dicen el negrito del batey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Esas dos son mentiras. Porque el trabajo, el que dice que el trabajo es un enemigo, es un mogollón. Es mogollón, es un flojo, eso se dice en Cuba, es un vago, es un vago, es alguien flojo, alguien que dice, no, el trabajo no es para mí, no, ese es el diablo y tiene que arrepentirse. Porque después que Dios hizo al hombre, que lo puso para guardar, para cuidar, también le dio un trabajo. Se me quieren ir palabras mexicanas, iba a decir chamba ahora. Le dio un trabajo tremendo, ponerle nombre a todos los animales. Imagínese usted. Y pasaba por ahí un jau, 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 perro. Y de momento venía un jau, jau. Ah, es la perra, es la pareja del perro. Sí. Y de momento vio a uno con rayas y se le voy a poner tigre. Tigre. Y la tigresa. Y el león y la leona, y el tiburón y la tiburona. El chango era el que más se acercaba al hombre. Y cada chango tenía su changa. Hasta King Kong tenía su King Kong, los gorilas. Pero, ¿qué pasó con el varón? No tenía su complemento. Entonces, ya usted conoce la historia. Necesario que tuviera ayuda idónea, no ayuda idemonia. Por favor, ni ayuda idónea. Mujer que dice, lo que yo te diga tienes que hacer, chicho. No. Y cuando hizo la ayuda idónea para el hombre, entonces todo estaba completo. Y dijo Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo un proceso, ya sabemos, llegó Génesis, capítulo 3, el hombre, la mujer miraron, tomaron, comieron, ya conocemos, viene toda la historia, hace Dios de un hombre casi muerto, dice la Escritura, porque Abraham estaba en el tiempo en el que se fue concebido Isaac, él estaba casi muerto, pero como para Dios no hay nada imposible, lo que Dios le prometió, Dios lo cumplió, lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Pero no es conforme a lo que tú quieras y como tú quieras, es conforme a lo que su palabra dice, y tú y yo tenemos que esforzarnos para hacer lo que tenemos que hacer. Porque las cosas de Dios, hace un rato decía precisamente mi hermana Liliana, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y de momento nosotros pensamos, bueno, si estoy en Dios, todo me tiene que ir bien. Y sí, pero no es el bien que tú piensas, es el bien como Él quiere. Y como vivimos en un mundo caído, tenemos que ser procesados. ¿Y hasta cuándo, hermano? Hasta los 30 años, hasta que te muera. Porque Dios siempre nos va a llevar de gloria en gloria. Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Él nos va a llevar a más porque Él no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros. Hay un propósito.
El hombre cae, conocemos toda la historia, pasan los años, la nación que él hace para sí, según Romanos 11, no hace lo que tiene que hacer. Entonces ellos, por la misericordia de Dios, para que nosotros fuéramos injertados temporalmente, fueron desgajados. Ya conocemos esta parte. Pero Dios dice en Jesús, en Mateo capítulo 16, para nosotros como iglesia, para que no pensemos que las cosas van a ser suaves, frescas, sin problema. Mateo 10:16, usted se lo sabe de memoria. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y entonces dice dos cosas. Tenemos que ser ¿qué? Prudentes. Mucha gente dice tenemos que ser astutos. No. La astucia lleva premeditación, alevosía y ventaja. Y en el único lugar que la serpiente se le pone esta característica, digamos, positiva, es aquí donde dice prudente, porque la prudencia se parece a la astucia. Y hay muchas cosas que se parecen pero no son. Y hay muchas cosas que son y no parecen. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por los sentidos terrenales, humanos. Nosotros tenemos que vivir, como dice el Salmo, te alabaré en todo tiempo. En todo tiempo. Nuestra vida tiene que ser para Él una alabanza constante. Nuestra vida tiene que ser para Él una ofrenda de adoración constante. Y de esa manera, no importa que estemos en medio de lobos, porque así nos envió. El propósito es que gobernemos. Pero la tarea parece no ser fácil. Pero ya Él nos dijo, los envío en medio de lobos. Somos ovejas. Hay algunos que parecen ser ovejas, pero se muestran como chivo. Y el chivo es destructivo. La oveja es obediente. Yo ahora estando en Estados Unidos, escuché de una persona que era pastor de ovejas, algo que después lo compartí donde pastoreo, y hubo algunos que dijeron, pastor, así de duro. Dice que la oveja que le gusta saltarse, salirse del corral, el pastor, ¿sabes qué hace? Le parte la patica. Sí. Cuando yo vi eso, yo pensé que era una broma. Y este es un señor español. Eso fue ahí en Carson City, en Nevada. Pedro. Amén. Ya lo conoce mi papá. Y él me contó eso. Yo dije, no puede ser. Dice, sí. A las ovejas, ¡pum!, le parten la patita y el pastor la tiene que cargar, porque esa es una oveja que constantemente está manifestando como una naturaleza como de chivo, pero no es chivo, es oveja. Y el pastor, para cuidarla, le quiebra las patitas. Entonces somos ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser, número uno, prudentes como serpiente. Y número dos, sencillos como paloma. ¿Pero para qué? Para cumplir la extensión de Mateo 28:18. Mateo 28:18 dijo Jesús, toda potestad me es, ¿qué cosa? Dada. Toda potestad me es dada. ¿Y dónde nos es dada esa potestad? ¿Dónde? La potestad, la autoridad, el señorío, aquello que Dios nos dio en el principio. Me es dada en el lugar de conflicto, en el cielo y en la tierra. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Hay una potestad, hay una autoridad que nunca Dios la ha perdido, no la va a perder, que fue en los cielos. Porque una cosa es los cielos y otra cosa es en el cielo. Toda potestad. Entonces somos enviados como representantes del Rey. El que vinimos a festejar a Villa María. Al que le festejamos con todo, bueno, al menos yo me he gozado tremendamente. Yo no puedo dejar de decir que estoy agradecidísimo. Pastor Buzo, apóstol Buzo, hermano Buzo, hombre de Dios, agradecidísimo. Nosotros somos hermanos de pacto y de pacto doble, triple, en Cristo por nuestro
padre ministerial, pero además fue algo que Dios hizo entre nosotros. Y yo me he sentido muy honrado de estar en este lugar, viendo esta hermosura. Aleluya. Y mi hermana Liliana, yo me he sentido honrado aquí. Yo me he gozado. Vinimos a celebrar al Rey. Vinimos a darle ofrenda al Rey. Vinimos a gozarnos en su presencia. Y nos hemos gozado con Él. Y Él se ha gozado con nosotros. Ahora, la próxima semana, ¿qué sucederá cuando tú escuches un gruñido raro? No debe suceder nada. Porque tú eres alguien que tienes un propósito. Pero sabe que hay gente que nada más son del tiempo del evento, que se gozan y se emocionan, y después, ¿qué pasa? Y Dios no quiere, familia, que nosotros seamos intermitentes. Él quiere que nosotros seamos permanentes. La intermitencia es algo que se da y se va. Pero tenemos que ser permanentes para entrar a tomar lo que ya nos corresponde. Mira, ve conmigo a Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 1, 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Atención, Dios es antes que todo. Dios es el creador y Dios es el hacedor. Son dos cosas que se parecen, pero no son iguales. Y cuando Él creó, nadie pudo haber creado. Él es Dios. Él es antes. Con Él lo que necesitamos para gobernar, la sabiduría. No necesitamos otra cosa. No necesitamos los recursos que muchas veces tenemos. 5 pasos para el éxito de tal cosa. 10 maneras de lograr el sueño de tal cosa. No. Necesitamos amar a Dios entrañablemente. Y cuando lo hagamos, entonces nos vamos a rendir a Él, le vamos a adorar con todo. Y de momento Él nos podrá mostrar en su palabra cosas que antes no vimos. Eso se llama revelación. Gloria a Dios por eso. Él nos podrá dar unciones, dones. Hay gente llena de unciones, pero no tienen lo que se necesita en estos tiempos, lo que necesita la iglesia, que se llama carácter. Porque la unción es un regalo de Él. Los talentos, todo lo que tenemos es un regalo de Él. Y todo es de Él. Y tiene que ser para Él. Cuando la Escritura dice, el Señor le dice a los discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y conocemos la respuesta. Pero después les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro da la respuesta acertada. Y entonces le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Y en ese momento le habla de que le da las llaves y todo lo que atáremos en la tierra será atada en los cielos. Y lo que desatáremos en la tierra será desatada en los cielos. Eso está en Mateo 16. Pero hay un pasaje que es parecido y es cuando se habla de cómo perdonar al hermano. Y ahí
vemos que se maneja lo que Dios creó en un principio, los cielos, porque habla de los cielos, pero habla de una autoridad en el cielo, en el lugar que hace que exista conflicto en tu vida, que aunque tú estás con Cristo, de momento tú dices, ¿y por qué? No entiendo. No es que entiendas o no entiendas. Es decir, que tú te rindas a Dios, que tú le obedezcas con todo. Y tú no vas a preguntar el por qué. Porque Dios siempre lo que va a hacer, lo va a hacer porque Él quiere hacerlo, con un propósito. Pero hay un propósito por encima de todo propósito. Y es el que te estoy hablando esta noche. Tú y yo fuimos creados para gobernar. Aquí mismo en Génesis capítulo número 1 vemos que es hecho todo. Primero, segundo día, algo interesante antes de seguir. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Qué luz? Dice la gente, el sol. No. Aquí está la manifestación del Hijo de Dios. Aquí está la manifestación de Juan 8:12. Cuando Él se revela a sí mismo y dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué la luz? Porque había desorden. Versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía. Veo que me estás mirando y dice, ve conmigo un momentico a Jeremías 4. Quiero que veas algo en Jeremías. No es el principio. Ya el mundo había sido mundo por mucho tiempo, que es como cuando la gente dice, María, madre de Dios. Y digo, ¿cómo María va a ser madre de Dios? Si cuando el mundo era mundo, a Dios no lo hizo nadie, no lo parió nadie. Sí, pero eso son las discusiones a veces con los familiares que son de la religión tradicional. María no pudo ser madre de Dios, no fue, pero fue madre de Jesucristo. Una mujer con unas características únicas. Nadie tenía la condición para eso, pero era Jesucristo. Ahora, aquí en Jeremías 4, quiero que veas conmigo el verso 23. Es un paralelo con Génesis, capítulo 1, versículo 2. En Génesis no dice miré. En Génesis dice y la tierra estaba. Pero aquí en Jeremías dice miré a la tierra. ¿Y qué había en la tierra? Asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. No había en ellos luz. El pueblo de Dios, Israel, estaba caminando por causa de las luchas internas de ellos. ¿Cuáles son las luchas internas? Las situaciones que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque nos gusta que las cosas nos vayan bien. Damos gracias cuando las cosas nos van bien. Pero cuando las cosas no nos van bien, ¿cómo nos sentimos? Estamos acostumbrados a dar gracias cuando las cosas van bien. Estamos acostumbrados a dar gracias cuando las cosas salen como queremos. Pero Dios quiere que demos gracias en todo tiempo. ¿Me estoy entendiendo? En todo tiempo. Eso es una vida de alabanza. Eso es una vida de adoración. Eso es una vida de fiesta. El pueblo estaba en esclavitud y manda el Señor a Moisés a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. ¿Y la fiesta dónde iba a ser? En el desierto. Dios quiere que tú seas una fiesta para Él. Dios quiere que tú seas un sacrificio constante, una alabanza, caminando en la calle para Él. Aquí estamos viendo, por eso te traje a Jeremías, porque si empezamos a ver varios versículos alrededor de todo esto, era una condición deprimente la que tenía este pueblo. Y miré y la tierra estaba asolada y vacía. Pero en el principio no era eso. Porque era el principio. Algo había. Algo había. Yo de esto no quiero hablar más para no formarte ruido. Tú digas, bueno, pero ese algo que había tenía que ver con aquel que fue expulsado. Y al llegar a este lugar que Dios creó, llamado tierra, había entonces
desorden y había tinieblas que se movían. Y por eso fue cuando Dios dijo, sea la luz, su misma presencia, sea Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo, Cristo, en el principio. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, ¿señoree dónde? En los peces del mar, ¿dónde más? En las aves de los cielos, ¿dónde más? En las bestias, ¿dónde más? En toda la tierra, ¿y dónde más? En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos fue dada la gracia para señorear, es decir, para tener el dominio, para tener el gobierno. Atención, pero no fue dicho que señoree y señoree sobre las personas que te caen mal. A ver, ¿dice eso? ¿Lo estás leyendo conmigo? ¿Dice eso? ¿Qué dice? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree. Y señoree. Autoridad. ¿Sobre qué? Ahí lo dice. Siguiente versículo. Creó Dios al hombre. Primero fue hagamos. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructifíquense y multiplíquense. Propósito en la tierra, tener hijos. En el huerto no estaba solo Adán y Eva. Desde ahí, ¿cómo era? No lo sé, pero las mujeres no tenían dolor de parto. Por eso cuando la maldición dice, y ahora con dolores, antes no había dolores. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. El hombre estaba caminando en el huerto, la mujer venía, no pasaba nada. Varona, venga acá. Sí, varón. No había, dice en el versículo 25 del capítulo 2, que estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Entonces, Dios les digo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Y después de esto, que es tener hijos, dar hijos, les dice de nueva cuenta, y sojúzguenla, de nuevo, gobierno, autoridad, y señoreen en los peces del mar, vuelvo a repetir, el mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, en los peces del mar. Atención, cuando Dios manda a un profeta a que lleve una palabra a un pueblo horrible, a un pueblo que lo iba a borrar de la faz de la tierra, llamado Nínive, este profeta no quería ir. Y de momento, ya conocemos la historia, ¿qué usó Dios para transportar a este profeta desobediente? Usó un gran pez. Cuando vieron que la cosa estaba mal en el barco, dijeron, ¿qué está pasando? Hay algo aquí, hay alguien. Y cuando descubrieron al siervo de Dios, con una misión de Dios, pero queriendo hacer las cosas a su manera, entonces dijeron, hay que echarlo al mar. Y ellos simplemente lo echaron, ellos ni en cuenta. Ellos dijeron a la 1, a las 2 y a las 3. Y Dios ordenó a un pez sobre el cual teníamos autoridad en el principio. Y ahora en Cristo tú también la tienes. Para que abriera su faz y él cayera y por 3 días estuviera siendo transportado por el primer submarino que no creó un hombre. El primer submarino que se movió sobre la faz del universo lo hizo Dios, el gran pez, que cargó a un profeta desobediente. Sojuzguen, señoreen sobre las aves de los cielos. Hace unos días hablé del cuervo. El cuervo que le llevó, un cuervo que come carne, pero por orden de Dios no pudo comerse la carne porque tenía que alimentar a un profeta obediente. ¿Se da cuenta el paralelo? Un profeta desobediente, un profeta obediente alimentado por pez.
al otro profeta interesado, Balancito, una bestia de carga, fue más receptivo a la presencia de Dios que él mismo. Porque la bestia, el burro, siendo burro, tenía el privilegio de ver a Dios. Y Balán lo único que estaba viendo era lo que le iban a dar. Cuando nosotros miramos otra cosa que no es Dios, perdemos el enfoque de lo que tenemos que hacer. El enfoque es Dios. Y nos centramos en Dios y esperamos en Dios. Y Dios va a hacer lo que quiere. Y Dios te va a poner a hacer cosas que tú dices, pero ¿por qué? Y si tú te metes con Dios, te digo que te va a pasar lo que me pasa a mí. Dios hace conmigo lo que Él quiere y de la manera que Él quiere. Yo no siempre hago las mismas cosas. Ni pastoreando, ni predicando. Él hace lo que quiere. Llega a un lugar hace un tiempito y prediqué 7 minutos. 7 minutos. Y Dios se movió de una manera tremenda. Llegué a Chihuahua hace muchos años. Y aquí están mis hermanas. Y en ese viaje fue algo tremendo. Estuve en el auditorio municipal. Una reunión. Y fue una noche tremenda. Y de ahí yo terminé esa noche y me vine a Cuernavaca. Y sucedió algo muy parecido. Y después el Señor me llevó a un lugar llamado Jalapa y sucedió algo parecido. Y me gustó eso. Y cuando fui a un lugar llamado en Guerrero, La Plata, en Tasco, Guerrero y en Iguala, llegué para 3 días de reunión. Y el primer día fue igual. El segundo día fue más. Nadie se podía ir, era la 1:30 de la mañana y nadie se podía ir. El tercer día no pasó nada y yo quería que pasara. Entonces de momento yo quería que algunos me dieran una caída de cortesía mínimo. Y yo hasta empecé a empujar a la gente para que la gente se cayera. Porque desde las reuniones de Chihuahua la gente se caía sin que yo las tocara. Entonces el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, tú me has dicho siempre que quieres que haga lo que yo quiera. A mí el Señor me ha tomado la lengua en lugares. Yo he ido a lugares. Me sucedió en un funeral hace como 3 meses atrás. Y no puedo hablar. Y entonces cuando me pasó eso, dije, es Dios. ¿Saben qué? No puedo decir nada. Y vamos a orar. Y después el Espíritu de Dios me habló. Misterios. Porque a veces llegamos a funerales nosotros los ministros. Y hay alguien que se murió y estaba más o menos en la iglesia, estaba más para allá que para acá, pero decimos, y ya fue a la presencia de Dios. Y en el cielo van a haber muchas sorpresas. Porque alguien que no sea obediente, alguien que no quiera establecer el gobierno de Dios en la tierra, y de repente le llega la muerte, yo no puedo creer por la palabra, su misericordia es muy grande. Pero yo no puedo entender que nosotros digamos lo que Dios no dice. Dios nos da a nosotros la autoridad, el poder, nos dio en un principio, no solamente sobre lo que vuela, no solamente lo que está en las aguas, sino sobre las bestias de la tierra, aún sobre las fieras. Por eso cuando hubo otro profeta obediente, llamado Daniel, aunque el rey tenía simpatía por él, dijo, no puedo hacer nada por ti, porque el edicto lo firmé. Así que tengo que echarte al foso de los leones. Y el rey ayunó porque tenía simpatía, repito, por Daniel. Y mientras Daniel entró, los leones que estaban súper hambrientos, algo pasó. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que no olían carne, porque Daniel no vivía en la carne. Daniel vivía en el espíritu. Y cuando entra, los leones lo ven y se quedaron así como diciendo, no hablaron porque ellos no hablaban las lenguas humanas, ¿no? Pero, y Daniel, imagino que se corrió y le dijo a un león, quítate. Y al de la melena más larga le dijo, hay mucho calor, así que dame abanico aquí esta noche. Porque la autoridad no nos fue dada. Porque dice la Biblia que Daniel estuvo toda la noche en ese lugar. Y al siguiente día llegó el rey en la mañana, Daniel, Daniel. Y se levantó Daniel, bostezó, se estiró. Le dijo al ventilador, ya quítate, no me molestes más. Y salió. ¿Y cómo salió?
sin ningún rasguño. Porque ahí se estaba manifestando esta plenitud en un hombre que, siendo obediente a Dios, teniendo una actitud sabia delante de los hombres, él ejerció gobierno. El gobierno que en el principio dice la Escritura que nosotros los hombres debemos ejercer. Dios empezó a poner el orden en estos primeros versículos, y cuando fue terminada la obra dice que todo fue hecho bien, todo fue hecho bueno. Pero en el capítulo 3 le fueron abiertos los ojos al hombre y a la mujer, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron. Hasta hoy el ser humano tiene la tendencia a esconderse de la presencia de Dios. Pero el Señor siempre hace lo mismo, nos llama. ¿Dónde estás tú? Y ahí entró todo el proceso por el cual perdimos todo, porque lo perdimos todo. Y llegamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vemos la osadía de aquel que usurpó lo que no le correspondía, y sabiendo que la Escritura declaraba, porque la Escritura declara en el Salmo 97, Jehová reina, porque Dios, Él no ha dejado de ser el rey. Pero nosotros, los que teníamos el derecho a todo, en un principio lo perdimos. Y en Lucas 4 vemos la desfachatez de este personaje, versículo 5, dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la serán tuyos. El diablo siempre, de una manera muy sutil, va a querer que nosotros rindamos adoración a Él y no a Dios. Y por eso, familia, ayer se hizo un acto que hemos estado escuchando, y yo lo creo y lo declaro. Villa María no será el mismo cuando todos pusimos nuestras palmas en la tierra. Pero siempre que está esa bendición grande, se levanta la oposición al mismo nivel. Entonces, aquellos que vivieron el momento de la emoción, al pasar los días, van a perder la perspectiva real de lo que Dios ha dicho. Y solo, como decía la apóstol Liliana, el pueblo que conoce a su Dios, entonces va a entender que la bendición viene en grande, en grande, en grande, porque ya está dicha y se va a esforzar y va a actuar. Pero por lo general son los menos. No, pero ¿cómo va a ser, hermano? Sí, los menos. Es un misterio. Y Dios no quiere que sean los menos. Dios quiere que todos los que están aquí, de cada lugar que han venido a esta fiesta para adorar al Rey, regresen, y en vez de mermar, que es la matemática de las tinieblas, sumemos o multipliquemos. Es el tiempo que ya como iglesia tenemos que ir a más. Porque repito, en 15 días ya no vamos a estar al fragor de esto. Y aquel que reclama adoración, si tú no eres fiel, y la fidelidad está como los tigres de Bengala, en peligro de extinción. Si tú no eres fiel en tu corazón, ya la palabra que entró por el oído izquierdo sale por el derecho, y va a suceder, o puede suceder, lo que tantas veces ha sucedido. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía cientos de discípulos. Y de los cientos de discípulos,
comisionó a 70, de los cientos de discípulos comisionó a 12 en primera instancia. Pero cuando él va a terminar su periplo aquí en la tierra, dice la Escritura en 1 Corintios 15, que alrededor más de 500 lo vieron, escucharon. Es lo que habla Lucas 24. Cuando él les habla del reino, y entonces les dijo, vayan y esperen la promesa del Padre. Y fueron más de 500, pero dice el libro de Hechos capítulo 1, que solamente alrededor de 120 recibieron la promesa, que escucharon más de 500. Porque hay una situación, familia, de actitud que debemos tener. De actitud. Porque para gobernar como Dios quiere que gobernemos, yo pudiera hoy, en un ambiente como este, predicarte con injundia para que tú, gloria a Dios, y te emociones. Yo estoy dando la palabra que Dios me dio. Porque Dios quiere hacer una obra tan tremenda en esta ciudad. Dios quiere hacer una obra tan tremenda en cada uno de ustedes que vinieron por causa de esto que recibieron, que no podemos alcanzar a entenderlo. No lo podemos alcanzar a entender. Y no es cuestión de entender, es cuestión de obedecer. Y de esto se trata. Porque cuando hablamos de esto que estoy hablando yo, es una línea muy... Porque es algo que se está usando. Y tenemos que gobernar, pero somos unos enojones, somos unos irresponsables. Y voy a gobernar, pero en vez de poner diezmo, pongo el uniesmo, doy el 1%. Y tengo que gobernar y de momento vivo de la unción que tengo y hago mil cosas. Y tengo una vida donde no hay la integridad que tengo que tener. Delante de Dios como delante de los hombres. ¿Me estoy explicando? El diablo se atrevió a venir a Jesús para decirle, te daré todos los reinos. Y si venimos al presente, hablamos en la iglesia y gobernamos, familia, dígame presidente de nación, un presidente de nación que usted conozca, temeroso de Dios. En Burundi, eso es en África, ese país próspero. Miembro de la iglesia, el presidente de Burundi, y el domingo dirige las alabanzas en su iglesia. Un profeta. Es una nación próspera. Una nación. Otra más, ¿conoce usted? Fíjese. ¿Usted conoce algún gobernador de algún estado de Argentina que sea hijo de Dios, que sea cristiano? Usted diga, wow, en ese estado el gobernador es temeroso de Dios. ¿Lo conoce? ¿No? No se conoce. ¿Hay algún banco que sea dirigido por hijos de Dios, temerosos de Dios? ¿En Argentina? No. ¿En las naciones? ¿Algún banco? No. Escuelas. Yo voy a decir algo. Conozco de escuelas cristianas en México, donde estoy. Y es para decir, Señor, ten misericordia. Sí. Porque estoy hablando de carteras de gobierno. Estoy hablando de economía. Estoy hablando aún del mismo gobierno. Pero vamos a hablar de la educación. Algo tiene que pasar. La fiesta Jesús, 3 días aquí. Pero salimos y tenemos que hacer una fiesta Jesús cada día de nuestra vida. Atención. Sí, hermano, yo tengo luchando, usted sabe que hay hasta gente que tiene liderazgo en las iglesias. Yo he hablado con muchos de ellos, que cuando ya Dios les ha tocado, ¡pum!, y no han podido, han abierto y yo hago esto, yo he hecho esto, y yo, ¿cómo? Porque a veces el carisma esconde lo que el carácter no puede esconder. El diablo le dijo a Jesús, te daré todo. Usted sabe que hasta hoy el diablo le sigue dando. Mira, hay gente, he escuchado de gente que llegaron a ser gobernadores, eran cristianos y después terminaron peores.
presidentes que llegaron a gobernar países y después terminaron peores. Algo tiene que pasar, eso es de lo que yo estoy hablando. Porque la iglesia es el gobierno del cielo en la tierra. Pero no es el gobierno del cielo en la tierra diciendo, yo estoy honrado por estar aquí. Yo le decía ayer al apóstol, yo quiero traer a mis discípulos, los quiero traer aquí. Porque aquí, y no lo digo para exaltar al hombre, pero honra a quien honra merece. Y la gloria es para Dios. Porque aquí yo estoy viendo el modelo de Dios en los discípulos, los que han ido allá, Ariel, Javier, Walter. Porque no son palabras. Familia, yo soy enemigo del emocionalismo. Yo soy enemigo. Y dice, ay, pues sí. Yo muchas veces tengo, a veces hasta con la música, cuando estoy tocando, hay una gracia que Dios me dio. Yo sé quién soy. El problema que tenemos es que a veces hay gente que no sabe ni quiénes son. Y cuando se identifican dice, wow, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es de Él, por Él y para Él. Y yo tengo. Y hace muchos años yo le dije al Señor una oración. Y si ahora me están mirando mi esposa, si me están mirando porque era reunión y ellos se iban a reunir, saben lo que estoy hablando. Yo le dije al Señor, si yo vuelvo para atrás algún día, quítame la vida. Yo tenía 1 año y 9 meses, no se me olvida. Y me dijeron algunos, ¿estás loco? Esa oración no se hace. Dije, no. Y hoy, casi 20 años después, yo sigo diciendo lo mismo. Yo no estoy diciendo, Señor, si te fallo, mátame, porque ¿quién no hierra? Decía Ariel hablando hace unos días, dijo unas palabras muy bonitas que dijo, wow, hay quienes hierran y hay quienes se tuercen, son torcidos. El torcido que no se quiere arrepentir, torcido seguirá. Pero el que hierra va a decirle al Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quites. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No sé si me están entendiendo. Yo no le dije al Señor si te fallo, no, yo le he fallado. Y de los pecadores soy el primero, como decía Pablo. Ah, si dice eso es porque debe tener. Arrepiéntete. No me juzgues. Porque muchas veces, hasta en un pensamiento, a mí no me gusta que la gente me estén hablando muchas cosas y que se agaje. No. Pero tenemos que tener un estilo de vida que sea congruente en lo que pensamos, hablamos y hacemos. Hace un rato escuchábamos a nuestro padre ministerial hablando de con aquellos que oraba. Había uno que no era muy conocedor de la palabra, pero era un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo más importante. Íntegro. Eso quiere Dios. Y les digo, cuando hayan 11 íntegros con uno chueco, torcido, ese torcido será reemplazado por uno para que el gobierno de Dios se establezca. Y esos 11 que están íntegros son moldeados. Estoy hablando de los discípulos de Jesús. Y el diablo va a venir, pero Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Porque siempre el enemigo va a querer venir y en los momentos cruciales va a querer venir a darte una estocada mortal. Hay una confrontación de reinos. Y en un momento como este, que la iglesia se está levantando para cumplir el propósito del cielo, ya Satanás ya sabe que le queda poco tiempo. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y lo que va a querer hacer siempre es venir como ha venido, con mentiras, con trampas. Pero tú que estuviste en esta fiesta, Jesús, tú tienes que entender que tú no eres alguien intermitente, que tú no vas a volver al cachumbambé. Cachumbambé. Bueno, eso es, hay un aparato que viene para acá, los niños se suben y viene para acá, y el otro viene, él sube y baja, ese.
En Cuba es el cachumambé de la vieja Inés. Aquí sería entonces sub y baja. No podemos estar en el sub y baja de la vida, familia. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo quién está el mundo entero? Léalo, primera de Juan 5:19. Ahí está. Apocalipsis, capítulo número 12. Apocalipsis dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A medida que se acerca el día de la venida del Señor, hay algunos por ahí que dicen que Cristo no va a venir. Qué locura. Y se está acercando ese día. A medida que se acerca el día, él lo sabe que le queda poco tiempo. Y entonces va a quererte confundir, va a quererte desesperar. Pero es mayor el que está en ti. Mira, Apocalipsis 12, yo quiero que lo vea porque es interesante lo que dice ahí. Tiene que ver con aquellas palabras que dijo Jesús, que aún hasta algunos escogidos iban a ser engañados. Porque a veces uno dice, no, a mí no me va a pasar. Familia, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo que ya está vencido, pero que sigue engañando al mundo entero por causa de que el gobierno no está establecido aún. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién engaña? ¿A quién engaña? Al mundo entero. No, a mí no, mi hermano. Yo tengo 180 años en la iglesia, sí, podrá ser un dinosaurio en la iglesia. No te confíes de los 180 años. No, hermano, yo nací en cuna cristiana. Cuando yo nací, oraron en la cuna. La cuna era cristiana porque la cuna la santificaron, oraron por ella. Y como no tiene boca para hablar, la cuna se hizo cristiana. Pero el cristianismo no es una herencia religiosa. Si usted no confiesa a Jesucristo con su boca, si usted no tiene una vida, bueno, se lo confiesa y puede ser tu salvador, como cuando el Señor le habló a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pero después dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Es un proceso de cada día. Es un proceso en el que Dios viene y hace con nosotros lo que quiere. Yo miro la Biblia y yo siempre digo, familia, Dios es el Dios de las sorpresas. Dios es el Dios ilógico, inesperado, impresionante, increíble. Y nosotros somos muy predecibles. Y aún hasta ministrando, yo a veces he llegado a un lugar con ciertas expectativas y Dios me ha llevado por otro lado. Y he llegado a otro lugar sin expectativas y Dios me ha sorprendido. Porque como dije hace un rato, a mí Jesús me enseña en la Escritura que las cosas no siempre se hacen igual. Él no siempre las hacía igual. Siempre había algo diferente. De momento Él empieza a hablar en Mateo 16 de su muerte. Primera vez que habla de su muerte. Y los discípulos se quedan aquí medio que, no sé, habla segunda vez de su muerte. En la primera Pedro le dice, no, Señor, en ninguna manera, quítate delante de mí, Satanás. Y ahí se cumple Colosenses capítulo 3. Nosotros los que estamos en Cristo tenemos que poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque Dios hace lo que quiere. Y habla por tercera vez de su muerte. Y los discípulos no entendían. Y ellos comían con Él, caminaban con Él, vivían con Él, hacían todo con Él. A ellos en capítulo 24 les dijo, aún muchos de los escogidos serán engañados. Si tú no tienes pasión por Dios, si tú no eres alguien que dice, mi alabanza estará de continuo en tu boca, aguas. Sí, se me van los... cuidado. Cuidado. Tú tienes que tener una pasión por Dios. Pero, hermano, y es que yo no sé, yo he perdido tanto. No has perdido nada.
Y mira, para darte esperanza, cuando Pedro siempre era el impulsivo, le pregunta al Señor, mira conmigo aquí, Mateo 19. Y aquí hay una declaración tremenda. Si quieres ser perfecto, y cuando se habla de perfecto es ser maduro. Mateo 19. El joven rico, usted sabe la historia, voy a abreviar. Y dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto. Ahora, en Lucas, esto está más ampliado. Lucas 18. Y le dice, te lo voy a leer en Lucas, está más ampliado. Una cosa te da, ya. Jesús oyéndolo le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, porque se puso triste, ya sabemos la historia, cuán difícil entrarán y demás. Pedro pregunta en el versículo 28, Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Y dónde? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Las posesiones nos esclavizan, las emociones nos esclavizan, los sentimentalismos nos esclavizan, la carnicería nos esclaviza y todo esto nos hace esclavos de alguien o de algo que no es Dios. Y no podemos ejercer el gobierno que estamos llamados a ejercer. Y la Biblia enseña claramente, esto no son palabras para decirte tú vas a ser el grande. El grande fue Alejandro en su tiempo. Tú eres más grande que Alejandro porque Cristo está en ti. Y tú eres la extensión de Cristo. Y la grandeza del Evangelio está en su sencillez. Yo los envío en medio de lobos, como ovejas. Hay que tener una actitud. Los envío así, porque los reinos, hay confrontación de reinos. Los envío así porque ustedes delante de mí tienen que ser mansos. Pero delante de aquellos tienen que ser como leones. Y muchas veces, ¿sabes qué? Cuando el pastor o tu líder dice algo, tú te enojas y peleas. Y el problema no es que tú pelees. El primer año yo llegué a la iglesia y yo peleé mucho. Decía mi papá ministerial hace un rato. A mí el Señor me doblegó. El Señor me doblegó. Yo pasé más hambre que un ratón en una ferretería. Literalmente. Puro plástico. Yo pasé hambre. Hoy levanto mis manos y digo, Señor, gracias. A ti sea toda la gloria. Yo estuve enfermo. Y los médicos me dijeron, vas a estar con sonda para toda la vida. Porque llego al Señor y me salen unos problemas renales. Me operaron 4 veces. Ayuné 5. Ni la operación me sanó, ni el ayuno. ¿Cómo? Sí, porque era un ayuno manipulador. Sáname, Señor. Y un día el Señor me dijo, ya está sano. Y yo seguía con problemas. Iba a los lugares a predicar con una sonda. Tocaba el saxofón, en ese tiempo llevaba el tenor grande y a veces se me salía la sonda, otras veces me la ponía por dentro. Una cosa tremenda. Y yo podía haberte hablado de ese testimonio. Pudiera haberte hablado de mi testimonio antes de llegar a Cristo. Pero yo te estoy hablando hoy de lo que Dios quiere que tú escuches. Porque tú estás para ejercer gobierno en el lugar donde tú estás. Pero para ejercer el gobierno, repito, conforme a su propósito. Conforme el llamamiento de Él a tu vida. Entendiendo que hay cosas sutiles. El problema no son los grandes fenómenos que se dan, sino las pequeñas zorras que muchas veces nos acompañan. Pequeñitas zorras. Y tú eres el portador de la gloria
de Dios para ejercer su reino. Y nosotros que lo hemos dejado todo, miren, no hay ninguno que haya dejado todas estas cosas, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. A estos mismos, aquí mismo en Lucas, capítulo 21, voy a ir aterrizando, les dice, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí volvemos a lo mismo. Y es lo que pasó al principio, Génesis. No nos basta con lo que tenemos. No entendemos y queremos averiguar por nuestra cuenta. Las órdenes son específicas. Y las órdenes están escritas para que nosotros las leamos. Y el Señor ha puesto padres para que nos guíen. ¿Cuántas veces gente por una palabra profética? ¿Cuántas veces gente porque saben que tienen ciertos dones echan a perder el diseño de Dios en su vida? Hay una disputa. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Porque uno piensa, yo soy el mayor porque soy el que más dinero tengo. Yo soy mayor porque soy el más joven, tengo más fuerza. Yo soy mayor porque soy el más anciano y he vivido más. El mayor es Cristo. El mayor es Cristo. Y no es un día. El mayor tiene que ser mayor desde el 11 de enero. O desde, yo me voy de acá el 15 de enero hasta el 5 de enero del 2014 que estemos viajando de nuevo a fiesta a Jesús en Brownsville. Él tiene que ser el mayor cada día de nuestra vida. Él. Y cuando lleguemos allí, entonces podremos, delante del que vamos a celebrar, decir, en este año fueron tremendas las conquistas, porque Él ya conquistó. Repito, Jehová reina, Salmo 97. Su reino no tendrá fin, libro de Daniel. Él, como tal, nunca dejó de reinar, nunca dejó de gobernar. Pero lo que nos fue dado fue usurpado. Por eso le dijo a Jesús, todos los reinos me han sido dados. Y por eso perdemos la perspectiva. A veces, de momento, Dios nos lleva a ciertos lugares. Si yo fuera, yo les puedo decir a ustedes los lugares donde Dios me ha llevado, donde Dios me ha puesto, y todo es para que yo dijera, wow. No. Porque no se trata de eso. Después de la disputa, Jesús dice, miren esto, los reyes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, ¿qué? Bienhechores. No lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Bueno, estoy leyendo Lucas 22. Quiero que lo leas. Haz como los de Berea, para que yo no diga una palabra de más ni de menos. Versículo 26. Mas no así ustedes, si no sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como qué, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes. ¿Qué dijo Jesús? Mas yo estoy entre ustedes, ¿cómo? Como el que sirve. Imagínense, el grande se humilló, se hizo como tú y como yo. Habían sumos sacerdotes y él era más que los sumos sacerdotes, y nunca fue reconocido por los sumos sacerdotes. Habían reyes terrenales que pedían la honra de ser como Dios. En una ocasión le llevan la moneda y Señor, ¿qué hacemos? A ver, muéstrenmela de quién es. Porque siempre querían, usted sabe la historia, den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César.
Porque cuando nosotros estamos viendo esto, los reyes de las naciones se enseñorean de ella. Nosotros somos reyes, pero somos reyes de otra estirpe. Somos reyes que tenemos que caminar conforme el plan, el diseño, la agenda y el sueño de Dios. Pero es que yo no puedo entenderlo. Mira, el rey David ya era rey por muchos años y se le reveló un hijo. No se le reveló un extraño. Y primero fue al desierto por un rey que él supo honrar hasta el momento que murió. Pero después tuvo que ir al desierto por un hijo que lo quería matar y que lo deshonró. Y corriendo, uno le dijo, mira cómo está huyendo. Y le tiraba piedras. ¿Sí saben lo que estoy hablando? Y cuando los primos de él le dijeron, Señor, le arrancamos la cabeza al perro muerto este, los terminó regañando. ¿Qué tengo con ustedes, hijos de Sarbia? Porque estos primos eran tremendos. Porque el corazón de Dios es darnos lo mejor, y para darnos lo mejor Él nos procesa como Él quiere. El rey tuvo que huir y estaba huyendo en el desierto y era de su hijo. Los reyes se enseñorean de las naciones, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y se sienten, ¿qué dice? En tronos. Y se sienten en trono haciendo ¿qué? Juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos fueron enviados. Mateo 10:16. He aquí yo les envío como ovejas en medio del lobo. Pero no solamente fueron enviados, ellos también tienen una promesa del establecimiento de un gobierno. Pero nosotros también. Nosotros, esta palabra no es para nosotros. Esta palabra no es para nosotros. Pero ve conmigo a Efesios, ya voy a terminar. Efesios capítulo 1. Gracias a Dios. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Familia, la cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros. Tiene que verse ese reinado. Colosenses 1. Vamos rápido a leer estos pasajes para que oremos después. Gracias. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Familia, termino comentándote que hubo un hombre que la Biblia registra, que cuando comenzó no pidió grandezas y le fue dado más de lo que pidió. Capítulo 3 de Primero de Reyes. Pero en el capítulo 11 vemos una decadencia total, porque su amor fue desviado de aquel que amó a su padre y lo puso en mujeres que adoraban otros dioses. Les estoy hablando de Salomón, conocido como el hombre más sabio de su tiempo. Sí, fue más sabio porque para comenzar a gobernar tuvo temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero esto es solo el principio. La sabiduría tiene que extenderse. Y el segundo nivel de la sabiduría, es el nivel que Jesús le dijo a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes. La prudencia nos hace ser más sabios. Salomón llegó a este segundo paso, pero a Salomón le faltó el tercer paso. Para ser sabios hasta el último día de nuestra vida, tenemos que ser obedientes al Señor. Y mientras seamos obedientes, como yo dije el domingo, el Señor nos va a dar estrategias, nos va a dar diseños que nosotros vamos a poder ver y vamos a poder ejecutar. Como vemos en la Escritura, vez tras vez. Pero si no, nos quedamos a media. Muchos, en muchas ocasiones, si somos honestos, hemos pasado un buen tiempo, hemos tenido etapas con Dios, pero después, cuando salimos a la realidad común y constante, el enemigo nos laza, el enemigo nos roba bendición. Pero Dios quiere que tú seas una fiesta constante para Jesús. Dios quiere que con el entendido que sabemos que estamos en medio de una humanidad que son como lobos, y nosotros por Jesús somos enviados como ovejas, pero para cumplir un propósito: establecer su gobierno. Porque todos los reinos le pertenecen a Él. Porque todos los reinos nos fueron dados en el principio, todos. El reino mineral pertenecía a nosotros. El reino vegetal, raíz. El reino vegetal nos fue dado a nosotros. El reino animal nos fue dado a nosotros. Señoreábamos sobre todos los reinos. Pero hoy, como hijos de Dios, no estamos ejerciendo ese gobierno. Y la actitud que debemos tener para ejercer este gobierno es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Veo vez tras vez en la misma iglesia cómo tenemos vestigios de cosas que son contrarias a la sabiduría. Esta palabra desde a mí el Señor me la dio ayer, pero hoy en la mañana me fue confirmada por el Espíritu de Dios. El Señor me permitió ver algunas cosas y dije: wow, Señor, gracias. Porque yo decía: Señor, pero ¿por qué? Y Dios me lo mostró. Familia, nosotros no podemos poner un mantel para cubrir. Nosotros no podemos taparnos con hojas de higuera para cubrir. Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él
a decirle, yo sé quién soy, pero tú también lo sabes. Yo he estado en lugares donde se ha visto un precioso ministerio de jóvenes. Se ve precioso, pero la esencia no es la que tiene que ser. Porque la forma no es la importante. La forma la damos nosotros. La esencia viene de Dios. He visto lugares donde tremendo, músicos que tocan tremendo. Pero repito, no es lo que tú hagas, es como tú lo hagas. ¿Cuántos de los que están acá, que han permanecido hasta este momento, con honestidad pueden decir, no levanten la mano por levantarla, no levanten la mano por levantarla? Pero tampoco, si la tienes que levantar por lo que voy a preguntar, no la dejes bajo. Ay, Señor, me da vergüenza. No. ¿Cuántos tienen unas batallas internas super, mega, hiper, extra tremendas con su mente, con su carne y adoras a Dios? Pero de momento después tú dices, ¿qué pasa? Porque vez tras vez lo he hecho, pero después vuelvo a salir y hay algo en mí que no es lo que ven, mi gente. Levanten las manos, la gente que tiene ese problema. Gracias a Dios. No, los demás no estés mirando para eso. Mira, son muchas manos. Son muchas manos. Baje la mano. Ustedes que levantaron sus manos, ustedes son valientes. ¿Por qué son valientes? Porque cuando hago preguntas como esta, mucha gente se enojan y no levantan sus manos. Porque queremos tener una imagen que no es la imagen real. Pero tú que levantaste la mano, eres como aquel Jacob, que fue el tercero de una línea patriarcal que no clasificaba según los parámetros humanos, porque su hermano era el trabajador, su hermano era el bueno, su hermano era el que no fallaba, pero su hermano no tenía pasión por aquellas cosas que le fueron dadas. Los que levantaron su mano, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen la pasión para decir, Señor, yo no quiero ser como soy, y yo quiero que hoy sea un antes y un después? Levántenla. Veo que son los mismos también. Pónganse de pie todos. Aleluya. Pónganse de pie. Y yo quiero pedirle a aquellos valientes que levantaron su mano, ahí donde estás, cierra tus ojos, y los que no la levantaron también, cierren todos sus ojos. Si usted no levantó su mano, pero su vida delante de Dios no es lo que realmente Dios sabe que no es, tú debiste haber levantado la mano. Yo quiero hacer este llamamiento para todos aquellos que quieran ser establecedores del gobierno de Dios en tu lugar donde estás. Pero escucha con atención. Yo no quiero hacer un llamamiento como el que se ha hecho otras tantas veces. Yo quiero hacer un llamamiento que sea para definir un antes y un después. Para decir, el día 9 de enero del año 2013, en la clausura a la fiesta a Jesús, me hablaron de que Jehová reina. Jesús es el Rey. Y la iglesia tiene que mostrar ese reinado. Y yo subía y bajaba, iba y venía, pero después de ese día mi vida no fue la misma. Usted que levantó su mano ahí donde está, comienza a decir, desde ahí comienza a decirle al Señor, Señor, yo no quiero ser envuelto más en aquellas cosas que hacen que yo esté doblado ante otros dioses
que no eres tú. Y quiero después de este día ser ese hombre, ser esa mujer que va a establecer tu gobierno. Así con sus ojos cerrados. Aquellos que levantaron su mano, si no tienes pena pasar, si no tienes pena pasar, porque tú dices, bueno, ¿qué pena voy a tener? Si Dios me conoce, si Dios lo sabe y yo también lo sé y levanté mi mano, pues yo voy a pasar. Ya veo que varios están pasando. Adelántate aquí. Nadie hable con nadie ahora. Y ven aquí, teniendo en fe que vienes ante su presencia. Porque está escrito en Lucas 1:17, la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, pero con una connotación diferente. Porque el Señor dice en esa palabra que dice, y enviaré, y viene en el poder del espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los hijos a los padres, y de los no dice, y de los rebeldes, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, dice Malaquías. Pero aquí dice de los hijos de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Ese pueblo que va a establecer el gobierno de Dios. Aquí tú pasaste. Cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor, Señor, con tus palabras. Dilo con tus palabras, no repita lo que yo estoy diciendo, dilo con tus palabras. Hoy yo al predicar no he gritado como otras veces que grito. Hoy yo al predicar no dije cuántos alaban a Dios. Hoy yo al predicar no dije a su nombre gloria. Hoy yo al predicar solamente te hablé del sueño que Dios tiene. Y el sueño que Dios tiene es con nosotros como su iglesia, que somos el cuerpo, que debemos ser dependientes de la cabeza. La cabeza es Cristo. Y estamos llamados para manifestar el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Llamados para manifestar la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es santidad. Seguir la paz con todo y la santidad. Nadie verá al Señor. Y tenemos que manifestar la actitud de Dios. La actitud de Dios es justicia. Y es tan justo Dios que aún el diablo tiene poder. Y el diablo, con ese poder que aún tiene, porque Dios se lo ha permitido, engaña al mundo entero. Con ese poder que aún tiene, dice la escritura en 1 de Juan 5:19, que el mundo está bajo el maligno. Y muchas veces tenemos a Cristo, pero ni se ve el amor, ni se ve la santidad, ni se ve la justicia. Hoy tú has pasado reconociendo que hay cosas que estorban la comunión con el Dios que te ama. Y al ser este estorbo, entonces no se puede establecer el gobierno. Quizás este no fue el mensaje un mensaje que tú esperabas, que te gustaras. Aleluya, pero a Dios le ha gustado tu actitud, que has pasado aquí adelante, mostrando que quieres humillarte en su presencia. Porque fuimos enviados en medio de lobos, como ovejas. Y esta actitud que tú has tenido hoy es una linda actitud. Aleluya. Dios bendiga a aquellos que se han postrado. Usted como sienta, usted manténgase de pie, levante las manos, haga lo que sea, pero aquellos que se están humillando, que se están postrando voluntariamente, tú que tienes los ojos abiertos, ciérralos. Quizás no puedes, cuando los cierras ves figuras raras, te da miedo. Dile al Señor, Señor, ayúdame a poder cerrar mis ojos sin impresiones ninguna. Señor, ayúdame a orar sin que nadie me diga que ore. Dios
quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y su propósito es que establezcamos el gobierno. Y establecer el gobierno no significa que vamos a ser los jefes, no. Vamos a manifestar lo que manifestaba la iglesia en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo dice que le tenían miedo a la gente que estaban a su alrededor. Ellos no eran los jefes, no. Ellos eran los que marcaban la diferencia. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Díselo al Señor. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser uno de los que establezca tu gobierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos. Ahí el Espíritu de Dios está haciendo cosas preciosas. Oh, ahí está, ahí está. Yo puedo verlo sobre tu vida. Adórale. Cuando tú asciendes en adoración, Él pelea tus batallas. Oh, lo escuchamos en estos días. Vamos. No esperes que esta noche yo grite para moverte. No, 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 hazlo. Algo está haciendo Dios. Oh, sobre la vida de ese joven de la playera rosada. Levanta tus dos manos. Aleluya, aleluya. Levanta las dos manos. Levántalas. Recibe lo que Dios está derramando sobre ti ahora. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Después de este día no serás el mismo. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. No dejes que tu mente te diga que no se puede. Sí se puede. Recibe, 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 recibe. Más, 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 más. Recibe, ahí está. Algo está derramando. Oh, algo está pasando. No se preocupen. Es que está cayendo ahí, no se preocupen. No se va a golpear. El que caiga solo, así como ella cayó, no pasa nada. Es Dios, es Dios. Mantente tú orando. No te entretengas, no te distraigas con el que está a tu lado. Quizás alguien de los que está aquí va a necesitar que el óleo de gozo, que el manto de alegría sea derramado sobre ti. Y si tú necesitas eso, deja que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. Oh, nadie se preocupe. Si usted pasó, no esperes que alguien venga a echarte. Algunos están cayendo y es el Espíritu de Dios que tú necesitas. Esa administración de Él. Oh, rababote, rebamazote, que te peposa. Oh, ahí está. Ahí está. Yo no estoy tocando a nadie, pero el Espíritu te está tocando. Porque el Espíritu, porque Él es el que quiere glorificar a Jesús. Y para glorificar a Jesús, lo quiere hacer contigo. Oh, ahí está. Más, 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 más. Oh, rebababazote. No se preocupe, familia. Cierra sus ojos, no se ponga nervioso. Siga, no pasa nada, adora a Dios. Dice el Señor, quiero usarte. Déjate usar. Claramente la voz del Espíritu dice, déjate usar. Yo puedo usar un tartamudo. Yo puedo usar un mudo para que hable a multitudes. Porque no es con tu fuerza, no es con tu energía. Oh, algo está pasando. Algo está pasando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Oh, rabato que te rebebesote. Vamos, recibe, 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 recibe por este lugar. Ahí está, levanta tus manos. Dile, Señor, aquí estoy. Levanta tus manos y si tus manos son manos santificadas, dile, Señor, yo quiero salir de esta fiesta, Jesús, siendo una fiesta personal para ti. Yo, ahí está, más, más fuego de Dios. El fuego que tú necesitas. Otro necesita el agua. Conforme a lo que tú necesitas en esta hora, es lo que tú vas a recibir. Vamos, recibe, recibe, recibe. Pero que sea la esencia de Dios. Que no sea un emocionalismo barato, pasajero, intermitente. Más, más. Recibe el soplo de Dios. Recibe el soplo de Dios. Recibe el soplo de Dios. Más, más, más. Vamos, díselo a Él, familia. Haz de este momento un lugar de altar. No un lugar emocional. Dile, Señor, aquí estoy.
Yo quiero salir de esta fiesta a Jesús siendo una fiesta constante para ti. Más, más, pobre silencio. Dice Dios, me levantaré en este lugar un ejército de jóvenes, apóstol Buzo, un ejército de jóvenes. Voy a levantar de esta casa, dice el Señor, un ejército de jóvenes que van a afectar la nación de Argentina. Así dice el Señor, un ejército de jóvenes. Vamos, sigue adorando a Dios, jóvenes. Hay jóvenes que están envueltos en la pornografía. Hay jóvenes que están, escucha, y tú dices, es que no puedo salir. El diablo es el que te metió allí, pero tú puedes salir. Levanta tus manos y di, aquí están mis manos. Quiero que sean manos santas. Manos santas para ti. Oh, rabato que te rebeso, no. Y ramaposo pepiacato comaramba torererererere. Borra bababa. Fora. Será batororo más. Fora bababa. Se recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más, 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 más. Protodolorio basorerere. Y rabababaso. Crecatataba. Procato cerebebebebe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Prascotico boseca tira la babá. Oh. Voy a usar tus manos, te dice Dios. Voy a usar tus manos. No tengas temor poner manos sobre los enfermos. Todo enfermo. Borra bababa. Fora. Será batororo más. Fora bababa. Se recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más, 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 más. Protodolorio basorerere. Y rabababaso. Crecatataba. Procato cerebebebebe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Prascotico boseca tira la babá. Oh. Voy a usar tus manos, te dice Dios. Voy a usar tus manos. No tengas temor poner manos sobre los enfermos. Todo enfermo que se pare delante de ti, pon las manos sobre él. Porque te voy a sorprender, voy a ser yo. Es mi obra, me lo has pedido. Dice Dios, te lo concedo esta noche. Un rabasá, recíbelo. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Dile al Señor, yo quiero salir de esta fiesta, Jesús, siendo una fiesta para ti personal. Cada día de mi vida, cada día de mi vida, cada día, cada día. Oh.